Amigos que siguen a Lance, hoy el defensa central Leo Pereira del Flamengo recibió una placa en homenaje a los 300 partidos jugados con la camiseta del club, y aquí a mi lado está Lucas Bayer. Lucas, es un gusto una vez más estar aquí juntos, ¿verdad? En otra cobertura que estamos haciendo juntos aquí. Leo Pereira habló mucho sobre la selección brasileña, reveló ansiedad por la convocatoria para la Copa del Mundo. También habló obviamente sobre la marca de 300 partidos con la camiseta del Flamengo. Y quiero que Lucas nos cuente aquí los puntos principales. Él que todavía es duda para el clásico del domingo contra el Vasco, pero muy probablemente va a estar presente, como él mismo reveló aquí en la conferencia de prensa para los medios, ya sea en el banco de suplentes o actuando como titular. Creo que va a depender más de la aprobación médica. El médico del Flamengo también dio una entrevista aquí, ¿no? Y dio el visto bueno. Ahora depende más del jugador y del míster Leonardo Jardim, pero le voy a pasar la palabra a Bayer para saber qué opina él sobre los puntos principales de esta conferencia. Y claro, hablar un poco de este homenaje para Leo Pereira también. Sí, 300 partidos con la camiseta del Flamengo, esa marca la alcanzó en la victoria por 4-0 contra el Atlético Mineiro. Leo Pereira está viviendo un gran momento en el Flamengo, siendo considerado para la Copa del Mundo, y ahí hablamos sobre su ansiedad por la Copa. Si el aficionado está ansioso por la Copa del Mundo, imagínense cómo está el jugador que puede disputar la Copa. Entonces, Leo fue muy sincero en eso, habló sobre esa posibilidad, dijo que Carlos Ancelotti va a estar en el Maracaná el domingo para ver al Flamengo. Y bueno, ¿será que va a jugar? Si no va, si él juega, es importante para que Ancelotti vea cómo está. Hay que recordar, como dijo Vidal, que Leo Pereira sufrió un corte en la pierna en el último partido del Flamengo en la Libertadores. Todavía no se recupera de ese problema, pero no es nada muy grave. La expectativa es que él sea convocado, que esté disponible, pero si no lo está, volverá a mitad de semana para la Libertadores. Leo destacó este momento que está viviendo en su carrera, la titularidad en el Flamengo, campeón de todo con la camiseta rojinegra, y ahora la expectativa para la Copa del Mundo. Así es, creo que Leo está muy confiado. Él habló incluso en respuesta a Lance sobre la sociedad que tiene con Danilo. Danilo, que es un jugador súper experimentado, ya jugó la Copa del Mundo. Entonces, claro que hay esa charla en los bastidores sobre cómo funciona todo, cómo manejo esa ansiedad antes del Mundial. Pero en fin, el ambiente es muy relajado. Leo Pereira, como dijimos, está viviendo una gran etapa con la camiseta del Flamengo. Y vamos a terminar con esta expectativa también, porque la prensa también está ansiosa por saber cómo será la lista de Ancelotti. Leo Pereira tiene todo para estar peleando por ese lugar. Sí, y era justamente sobre la pregunta que hizo nuestro Lucas Bayer, que está en el sitio de Lance. También pueden revisar la nota, todo bien explicado ahí de la conferencia de prensa de Leo Pereira. Era justamente para hablar sobre su pregunta, que estuvo muy buena, sobre cómo vio a Danilo, ¿no? A su lado como una inspiración. Un tipo que ya fue confirmado para la Copa del Mundo incluso antes. Por el hombre, ¿no? Por Ancelotti, eso es. Exactamente, antes incluso de la convocatoria oficial, faltando un poco más de 17, un poco más de 15 días ahí para la convocatoria final de la selección brasileña para la Copa del Mundo. Y Leo habló muy bien de Danilo, que es un tipo sensacional, que él destacó no solo dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Y ahora tenemos que esperar, hay algunos partidos más del Flamengo antes de la convocatoria final. Leo también habló sobre la entrega, ¿verdad? Le preguntaron, oye Leo, ¿vas a aflojar un poco o vas a seguir con la misma firmeza de siempre? Él dijo que no, que el jugador quiere ganar en la cancha, que no va a aflojar por pensando en una posible desconvocatoria o en no ser convocado para la selección brasileña. Yo también lo escuché, solo que no recuerdo qué jugador fue el que dijo eso, que cuando el atleta entra a la cancha con ese temor, sin entrar con firmeza, la posibilidad de lesionarse es aún mayor, porque entra con el cuerpo frío. Entonces, claro, el jugador piensa en la convocatoria, piensa en la Copa del Mundo, pero el día a día, el club sin duda es muy importante, no va a dejar eso de lado. Sí, y antes de terminar esta charla aquí con Lucas Bayer hablando de Leo Pereira, quería pedirte que te suscribas al canal, actives la campanita, nos ayudes, sigas el sitio de Lance y hagas que YouTube muestre nuestro contenido que hacemos con mucho cariño para ti. Bayer, para irnos acercando al final, hermano, quería saber tu opinión sobre el boletín médico del Flamengo, porque eso... Es extenso, ¿verdad? Boletín médico extenso, ¿no? El médico habló antes aquí sobre Leo Pereira, ¿verdad? Entonces, amigo, la lista es larga, puedes checar todo en el sitio web, pero lo que todo el mundo quiere saber, y estoy seguro de que quien está viendo este video también, es sobre Jorge Ander Arrascaeta, ¿verdad? Y el médico dijo que la situación depende mucho más de cómo reaccione el organismo de Arrasca a la fractura, ¿verdad? Que él tuvo, y parece que el plazo
Él habló mucho sobre literatura hospitalaria, sobre lo que la literatura médica dice acerca de la lesión, pero Bayer quería tu opinión sobre este hecho de que depende mucho más de Arrascaeta. Incluso hicieron una comparación con Montoro del Botafogo, que tuvo una lesión parecida a la de Arrasca, pero el tiempo de recuperación depende mucho de cada uno. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Sí, exactamente, es muy individual, ¿verdad? Cada atleta reacciona de una manera, como dijo Luis Macedo en la conferencia de prensa, creo que depende mucho de cómo reaccione Arrascaeta. Él dijo que despertó de la cirugía sin dolor, así que ya es una buena señal y se habla mucho de 6 semanas, ¿verdad? Creo que Flamengo optó por no trabajar con fechas porque ahí creas expectativas, vas a esperar por la Copa del Mundo, nadie quiere perderse una Copa del Mundo, así que hay toda una cautela presente en este momento. Arrascaeta, claro, piensa en Flamengo, piensa en Uruguay, pero en este momento tiene que pensar en su recuperación, una recuperación importante. Flamengo hizo una crítica al arbitraje en los partidos de la Libertadores. Lo notamos aquí en el Niño de Urubú hoy porque vimos cómo fue contra Estudiantes, entradas fuertes, jugadores lesionados, Arrascaeta se lesionó en la jugada, Royal, en fin, otros atletas. Entonces Flamengo también tiene esa preocupación sobre la postura del arbitraje en los partidos de la Libertadores. Pero sobre Arrascaeta creo que el aficionado de Flamengo tiene que tener un poco de paciencia, creo que esa es la palabra paciencia, porque es una lesión seria. Como dijo el doctor, si fuera una persona normal, si no fuera un atleta, tal vez ni siquiera se operaría, ¿verdad? Se pone un cabestrillo, tarda más tiempo en recuperarse, pero tratándose de un atleta, el atleta tiene esa posibilidad de recuperarse más rápido, ¿verdad? Por su biotipo, se optó por la cirugía, ya se realizó, Arrascaeta ya fue dado de alta, ya está en casa y el próximo lunes se presenta aquí en el Niño de Urubú y empieza el tratamiento aquí usando las instalaciones del club. Además de Arrascaeta, otros jugadores también están en el parte médico del Flamengo, Emerson Royal, que no participó en el entrenamiento de hoy porque estaba haciendo el molde de la máscara. Él también sufrió una fractura allá en La Plata, en la nariz, y entonces si va a jugar contra Vasco, solo irá al campo si es con la máscara, o sea, si no tiene la máscara no van a estar jugando. ¿Cómo es en el entrenamiento? En el entrenamiento fue lo que dijo el médico, ellos logran crear un escenario, no hay una disputa muy fuerte, entonces a veces él puede incluso entrenar sin la máscara, pero en el partido, en un clásico, seguro, Royal solo va al campo si tiene la máscara, y la tendencia es que la tenga el jugador. Otros jugadores, Paquetá como dijiste también, todavía tienen poco tiempo, aún se están recuperando, Pulgar lo mismo, la expectativa es que sea reintegrado la próxima semana, en fin, Flamengo tiene este boletín extenso, ¿no? Bruno Enrique también que sufrió una situación contra Estudiantes, estuvo en el campo. Llegó a ser un trauma, ¿no? Sí, al principio hubo ese temor por otro problema físico grande, pero estuvo en el campo, entrenó con los jugadores, así que en principio va para el partido contra Vasco. Eso es, gente. El domingo es día de clásico entre Flamengo y Vasco, el clásico de los millones, y Vasco también viene de una victoria, ¿no?, sobre Olimpia, así que la expectativa es de un gran partido. Y la gran expectativa para el aficionado de Flamengo es con respecto al equipo que va a entrar al campo, ya que Flamengo, además de todos estos problemas que mencionamos aquí del extenso parte médico, esa lista extensa de parte médico de Flamengo, tiene a Jorge Carrascal que está suspendido. Flamengo todavía intentó el pasado jueves un efecto suspensivo que no fue posible y entonces Carrasca también está fuera del clásico. Leo Jardín va a tener que quebrarse la cabeza. Sí, hay posibilidades, a pesar de todas esas bajas, Flamengo todavía tiene una plantilla muy calificada y Jardín va a tener ese trabajo, pero con posibilidades. Estaba platicando con los colegas aquí de la prensa sobre las opciones que tiene a su disposición. Se habla de Luis Araujo pudiendo ser ese hombre de creación, ese creador, también de la Cruz, ¿no? Nada impide que Jardín arme al Flamengo. Jugó en esa función y fue multicampeón en River. Claro, en realidad así. El Flamengo puede salir al campo, debe salir al campo, tal vez con Jorginho, Herbeto Araujo, y un tipo más creativo puede ser de la Cruz, puede ser Saúl. Mi opinión, por presentimiento, creo que va a ser Luis Araujo, ¿ok? Pero nada impide que sea de la Cruz también, o que el propio Jardín cambie la formación del Flamengo, use un 4-2-4, como ya lo ha hecho aquí en el equipo carioca. La verdad es que es un clásico importante, Flamengo necesita ganar para seguirle el paso al Palmeiras y Vasco tiene una cuenta pendiente con Flamengo después de tanto tiempo sin vencer a su rival carioca y como dijiste viene de una victoria en la Sudamericana. Entonces, partidazo, Flamengo va a tener este juego contra el Vasco el domingo y después viaja, va a tener una secuencia de 4 partidos fuera de casa, ¿ok? Una secuencia de 4 partidos fuera de casa, una secuencia importante y después del partido contra el Vasco enfrenta al Independiente Medellín allá en Colombia.
Ahí está, gente. Entonces hicimos este balance aquí de lo que fue la rueda de prensa este día de homenaje y una charla del defensa del Flamengo, Leo Pereira, con los periodistas. Mantente atento aquí en el canal de Lance en YouTube. También sigue nuestras notas en el sitio. Ahí está Lucas Bayer, aquí está Lucas Bayer, aquí está Juan Vidal. Aquí te mantienes muy bien informado. Eso es todo. Gracias, gente. Hasta la próxima. Un abrazo.